Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la FPMI. Les doy la más cordial bienvenida a a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web de este ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de establecimiento de salud en zona rural, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores de la unidad formuladora de las entidades de los 3 niveles de gobierno en el uso y aplicación de la Ficha Técnica Estándar para proyectos de inversión de establecimientos de salud en zona rural. Nos acompañan de parte de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del sector Salud, Desarrollo e Inclusión Social, Rosaria García y Lenny Aguilar. Asimismo, de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud nos acompañan Robert Roca y Carlos Fajardo. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación, dando la bienvenida a Rosaria García de la FPMI. Adelante, Rosaria. Gracias. Bueno, la capacitación va a estar dividida en 3 partes principales. La primera de ellas vamos a revisar consideraciones generales en el marco del INVIERTP y también consideraciones específicas vinculadas exclusivamente a la ficha técnica estándar para establecimientos de salud en zona rural. La segunda parte va a estar comprendida por el registro y llenado del caso práctico. Y la tercera parte, algunos casos o errores frecuentes que hemos identificado que consideramos van a servir para que los operadores puedan tomar nota y evitar caer en estos errores a fin de cautelar la calidad de la inversión. Siguiente, por favor. En el marco de las consideraciones generales, estamos hablando del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En la identificación, formulación y evaluación de proyectos, tenemos que recordar que existe una gama de posibles intervenciones y metodologías disponibles para que las unidades formuladoras puedan aplicarlas según sus competencias en los 3 distintos niveles de gobierno. En ese marco, tomando siempre como referencia ya las metodologías generales que había comentado y también las específicas sectoriales, tal como lo muestra el gráfico, podemos encontrar a disposición, por ejemplo, los conocidos programas de inversión que hoy en día son también reconocidos como los PROC, ¿no? También tenemos a disposición en el marco del INVIERTP los proyectos en red, o conocidos como PREDES, que hace tan solo unos meses ya tiene una guía técnica general publicada y a disposición de las unidades formuladoras. Y también tenemos los ampliamente conocidos proyectos de inversión. Ahora, cabe destacar que en el marco de los proyectos de inversión tenemos a las fichas técnicas generales o las sectoriales que han sido elaboradas y publicadas por los sectores con la responsabilidad y competencia funcional. En el marco de las fichas técnicas, por ejemplo, ¿no?, con un adecuado diagnóstico de la unidad formuladora, en el caso que sea necesario intervenir en un proyecto de inversión en salud, vamos a ver más adelante las fichas técnicas sectoriales que están disponibles. Aprovechando este esquema también, vamos a poder ver, como ya lo he comentado, en el marco de los programas de inversión que tenemos a disposición, que tenemos la posibilidad de intervenir, por ejemplo, en más de una función para justamente tener un impacto intersectorial. Y en el caso de los PRED o proyectos de inversión en redes, podemos intervenir dentro de una misma división funcional en distintas tipologías. En el caso de salud, por ejemplo, tenemos los 3 niveles de atención y todas las tipologías que los operadores, aquellos que están vinculados directamente con los proyectos de inversión en salud, ya conocen. Ahora bien, dentro de estos proyectos de inversión, como ya estaba comentando, podemos disponer de las fichas técnicas
vinculadas al primer nivel de atención en salud, que justamente es objeto de esta capacitación, y que en términos de indicadores de brecha, pues son aquellos que presentan un número bastante crítico, una brecha bastante amplia por cerrar, y es en ese marco que el sector salud, ente rector, y además con el liderazgo que le corresponde, ha ido desarrollando una serie de instrumentos técnicos sectoriales y que precisamente el día de hoy la ficha técnica estándar de establecimientos de salud en zona rural va a ser ampliamente explicada. Siguiente, por favor. Ya que hablamos del primer nivel de atención, y aquí nos vamos centrando en el objetivo de esta capacitación, dentro del primer nivel de atención, en la fase de formulación y evaluación, como ya lo había adelantado, disponemos de un conjunto de fichas técnicas aplicables, ¿no? Las unidades formuladoras en gran medida ya las conocen, y de no conocerlas, pues este esquema nos ayuda a identificar sus posibles aplicaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro primer nivel de atención en salud pues se compone de diversas tipologías vinculadas directamente con su cartera de servicios, ¿no? Dentro de esas tipologías tenemos, por ejemplo, desde el menos complejo al más complejo, un puesto de salud sin médico general, un puesto de salud con médico general, y los centros de salud sin internamiento y los centros de salud con internamiento. El esquema ilustra, por ejemplo, con cuadros de color rojo, que son los que más resaltan, justamente las posibles aplicaciones de la ficha técnica estándar en zona rural, que es objeto de nuestra capacitación, ¿no? Como verán ahí, las posibles aplicaciones están vinculadas a los puestos de salud y a los centros de salud sin internamiento, ¿no? Por otro lado, las otras fichas, por ejemplo, la ficha técnica simplificada, ¿no? Que además también tenemos una específica sectorial para el caso de salud y que está representada en el cuadro con el color melón, va a ser aplicada en toda la amplitud del primer nivel, dependiendo del monto de inversión y dependiendo también de la aplicación del anexo 10 para determinar la complejidad de la inversión. Asimismo, van a ver que en un color verde agua tenemos representada la ficha técnica de baja y mediana complejidad. Esta sí es la ficha técnica general del invierte, que puede ser aplicada también dependiendo del nivel de complejidad de la intervención establecida con la aplicación del anexo 10, dependiendo de ese alcance de la intervención en la amplitud del primer nivel. Ahora, no confundirnos, las fichas técnicas se aplican en una unidad productora. Ya hemos visto anteriormente en la diapositiva que si nuestro diagnóstico nos lleva a intervenir en más de una unidad productora, en este caso de la misma división funcional, ya estaríamos hablando de un proyecto de inversión en red, ¿no? Los PRED. Así que eso es importante tener en cuenta a fin de no caer en el error de aplicar la ficha para más de una unidad productora, en este caso para más de un establecimiento de salud, ¿no? Finalmente, para terminar de leer este esquema que hemos generado para que los operadores tengan de manera más didáctica y más rápida de identificar la aplicación de las fichas técnicas, vamos a notar que el cuadro de color celeste que vemos en pantalla y que solo está siendo ubicada dentro de los centros de salud sin internamiento, estamos hablando justamente de la primera ficha técnica estándar que puso a disposición el sector salud, que tiene el mismo nombre, ficha técnica estándar para centro de salud sin internamiento, aquellas que no están en zona rural, ¿no? Y esa posiblemente será objeto de una capacitación adicional más adelante en los siguientes meses. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de uno de los insumos fundamentales dentro de los proyectos de inversión y que también es objeto de muchas consultas, de muchas preguntas, y estamos hablando de la cartera de servicios de salud. Pero ojo, ya que estamos hablando de proyectos de inversión, estamos hablando de una cartera de servicios de salud proyectada en el marco de un proyecto de inversión, valga la redundancia, ¿no? El cuadro que vemos en pantalla trata de explicarnos que la cartera de servicios de salud
también está directamente vinculada a establecer el nivel de complejidad del establecimiento de salud que estamos interviniendo, ¿no? Es importante precisar que esta cartera de servicios de salud, en el marco de un proyecto de inversión y que además integra el tan conocido programa médico funcional, no es el mismo que la cartera de servicios de salud que emplean actualmente los establecimientos en funcionamiento, ¿no? Es decir, que si estamos ante un proyecto de inversión, de mejoramiento o ampliación, tiene que desarrollarse y elaborarse una cartera de servicios de salud proyectada en el marco de ese PMF para efectos del proyecto de inversión, ¿no? En el esquema además podemos ver que la cartera de servicios de salud va a estar expresada en dos ámbitos importantes y reconocibles en el marco de la norma técnica de salud 021, ¿no?, del Ministerio de Salud. Va a estar expresada en unidades productoras de servicios de salud, conocidas como las UPSS, y también van a estar expresadas en las actividades, ¿no?, tan características del primer nivel de atención, en su rol de promoción y prevención de la salud, ¿no?, como la base y la puerta de entrada a los servicios de salud en nuestro país. Finalmente, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para recordarles a todos los operadores a cargo de proyectos de inversión en salud que cuando hablamos de un programa médico funcional que claramente está integrado por una cartera de servicios de salud, estamos hablando de un programa médico funcional que ha sido elaborado precisamente en la fase de formulación y evaluación, específicamente en la identificación y formulación. Eso es importante resaltar porque estamos ante un instrumento que fundamenta en gran medida la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión. Y eso, por lo tanto, nos lleva a concluir que el programa médico funcional es exclusivo de esta fase de formulación y evaluación. Es decir, no está sujeto a variaciones ni a cambios durante la fase de ejecución, toda vez que el programa médico funcional ya estableció en el marco, ya sea de un estudio de preinversión o la aplicación de una ficha técnica, un dimensionamiento y un nivel de complejidad de establecimiento de salud a intervenir, ¿no? En ese sentido, este programa médico funcional debe estar aprobado por la autoridad sanitaria correspondiente previo a la declaración de viabilidad, ¿ok? Ahora, habrá casos en los que el proyecto de inversión haya perdido vigencia la declaratoria de viabilidad. En esos casos podría ser y será, mejor dicho, factible la actualización en tanto corresponde el programa médico funcional. Incluso en esos casos, las modificaciones o variaciones que tenga el programa médico funcional en el marco de esa actualización no debería vulnerar la concepción técnica del proyecto que en su momento fue declarado viable. Y de ser así, pues la UVI tendría que tomar las acciones que correspondan en el marco de otro proyecto de inversión, porque ya estaríamos ante un proyecto de inversión con una complejidad y un alcance distinto, ¿no? Entonces, ese mensaje me parece importante que los operadores lo tengan presente a fin, pues, de evitar incurrir en situaciones que los lleve a un error de dimensionamiento y por lo tanto el proyecto de inversión no responda eficientemente a las necesidades de la población para la que está siendo proyectada e intervenida. A continuación le voy a dar el pase a Lenin Aguilar, especialista del equipo sectorial de salud, para que continúe con la presentación específicamente de la ficha técnica estándar para establecimientos de salud en zona rural. Muchas gracias. Gracias, Rosaria. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, respecto a la ficha técnica estándar de zona rural y en relación a lo antes mencionado, la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones contiene lo que conocemos como el anexo 2, donde se establece el clasificador responsabilidad funcional para las distintas tipologías de inversiones.
entre las cuales se encuentran las relacionadas a la función salud, siendo importante destacar la tipología referida a establecimientos de salud de primer nivel de atención, que es donde vamos a aplicar nuestra ficha técnica estándar. Para todos los casos de proyectos de inversión en establecimientos de salud de primer nivel de atención, corresponde la división funcional, salud individual, el grupo funcional, atención médica básica, cuyo servicio sería el servicio de atención de salud básicos. Y muy importante tener en cuenta que el servicio mencionado va a ser utilizado en la denominación de un proyecto de inversión que aplique la ficha técnica estándar. Asimismo, es de suma importancia precisar que para iniciar con la identificación de un proyecto de inversión, es imprescindible verificar las competencias de cada uno de los 3 niveles de gobierno. Esto respecto al servicio de atención de salud básico que se ha mencionado. Asimismo, como se ve en la presentación, en materia de proyectos de inversión en establecimiento de salud de primer nivel de atención, son competentes los sectores salud, defensa e interior y los gobiernos regionales y locales. En este último punto vamos a tratar sobre los municipios provinciales y los distritales. Cuando se haga referencia a las empresas, vamos a entender que estamos refiriéndonos a salud. Entonces, para la tipología establecimiento de salud de primer nivel de atención, vamos a considerar los 2 únicos indicadores posibles de aplicar, los cuales son el porcentaje de establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada y el porcentaje de nuevos establecimientos de salud del primer nivel de atención por implementar. Por último, no podemos perder de vista que la unidad de medida de nuestros indicadores van a ser cuantificados en relación al número de establecimientos de salud, que va a ser nuestra unidad de medida. Muy bien, siguiente, por favor. Ok, de acuerdo con el artículo 16 del reglamento, para la identificación y formulación y evaluación de un proyecto de inversión en la tipología establecimiento de salud de primer nivel de atención, la UF aplicará 1. La ficha técnica estándar de zona rural de proyectos de inversión cuyos montos se encuentren entre los intervalos de los 750 UITs hasta los 4.500 UITs. Esto de acuerdo con su instructivo y lo que va a equivaler a decir que se va a encontrar en el intervalo de los 3.712.500 soles hasta los 22.275.000 nuevos soles respectivamente. Respecto a estos montos de inversión, cabe precisar que los montos anuales dependen del valor de las unidades impositivas tributarias, UITs, las cuales son aprobadas cada año. Tal es así que a partir de la aprobación de la ficha técnica estándar de zona rural, los montos han variado de año en año, ¿no? Entonces, para el año 2021 vamos a tener un valor de 4.400 soles por cada UIT, lo cual equivaldría a que nuestras fichas ascenderían hasta un monto de 19.800.000. Para el año 2022, del mismo modo, se tenía un valor de 4.600 UITs, lo cual equivaldría a 20.700.000. Y para el año 2021, un valor de UITs de 4.400, lo cual equivaldría a 22.275.000. En la lámina se ha establecido los montos de acuerdo al valor de la UIT para el actual año, el cual está en 4.950 soles. Y en ese caso, nuestra ficha técnica estándar de zona rural aplicaría desde los 750 UITs, que para este año equivale a los 3.712.500, hasta los 4.500 UITs, que equivaldría a los 22.275.000, ¿no? Cabe precisar además que la ficha técnica estándar va a aplicar a lo que hemos denominado inicialmente como puesto de salud sin médico general, a puestos de salud con médico general y a los centros de salud sin internamiento, quedando fuera de la aplicación de esta ficha técnica estándar los institutos, los hospitales, los centros de promoción y vigilancia y prevención de la salud, los laboratorios, los cementerios, los cuales componen toda la función salud.
Siguiente lámina, por favor. Respecto a la ficha técnica estándar de zona rural y a su cartera de servicios de salud, tal y como se aprecia en la pantalla, se puede advertir la posibilidad de identificar IORs. Estas IORs van a ser de enfoque de unidad productora, tal y como es el caso de la ampliación marginal de servicio, el cual se aplicará a puestos de salud y centros de salud sin internamiento, como se puede apreciar en la tabla de la parte central de la lámina. Asimismo, la IOR no debería cambiar el nivel de complejidad del establecimiento de salud que se está interviniendo, según lo establecido en el anexo 5 de la NTS 021, que es la norma de categorización. Por lo que, por ejemplo, al tratarse de un establecimiento de salud sin medicina general, la IOR no podría estar orientada a convertir dicho puesto de salud en uno con medicina general. Del mismo modo, si se tratase de un puesto de salud con medicina general, este no podría ser intervenido con IOR a efectos de convertir este establecimiento de salud en un centro de salud, el cual, como sabemos, ya contaría con un laboratorio adicional a la cartera de servicios propio de un puesto de salud con medicina general. Lo antes mencionado debería tratarse como proyectos de inversión, siendo posible la aplicación de fichas técnicas como la que estamos viendo hoy, la ficha técnica estándar de zona rural. Muy bien, te doy pase, Francis. Agradecemos al equipo de la DGPMI por la exposición. Continuando con la capacitación, le brindamos la bienvenida a los señores de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud, Robert Roca y Carlos Fajardo, especialistas de la OPMI MINSA. Adelante, Robert. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Una más. Bien, antes de pasar a la explicación del llenado del Excel, ¿no? de la ficha técnica estándar para zona rural, vamos a explicar brevemente, una vez más, de qué se trata la ficha, qué aspecto tiene, cuál es el contenido. Vamos a revisar algunos casos de registros para posteriormente proceder con la explicación del llenado de la ficha en sí. Lo que apreciamos en este momento es el documento con el cual se aprobó la ficha técnica estándar para formulación de proyectos de inversión de establecimientos de salud en zona rural. Como ven, no es una resolución ministerial, es un informe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud por las atribuciones que tiene. Como órgano del INVIERTP, tiene la atribución, la función de aprobar metodologías, fichas técnicas estándar, ¿no? Lineamientos, pautas relacionados a las inversiones del sector salud específicamente, ¿no? Y bueno, esto se consultó con asesoría jurídica del Ministerio de Salud y es válido el documento de aprobación, es un informe, no tenemos una resolución ministerial para este instrumento. Vamos a la siguiente, vamos a apreciar el aspecto que tiene la ficha. Como ven, tiene diversos colores y cada color tiene su propio significado, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Lo que vamos a apreciar es el contenido de la ficha. Tiene 4 secciones claramente definidas. Al momento de explicar el llenado de la ficha no vamos a abordar todo, sino nos vamos a centrar en lo más relevante. La siguiente, por favor. Una más. Bien, hablemos de los parámetros de aplicación de la ficha estándar. No se aplica para cualquier situación, ¿no? Hay unos parámetros que debemos verificar que nos permite utilizar este instrumento.
La ficha técnica estándar de zona rural se utiliza para proyectos de inversión cuyo monto de inversión es mayor a 750 UITs y menor o igual a 4.500 UITs. Si supera ese monto, no podría utilizar este instrumento, ¿no? Un punto muy importante es que esta ficha técnica se debe adjuntar al banco de inversiones del MEP, ¿no? En todos los casos que hemos revisado, hemos visto que la unidad formuladora escanea la ficha técnica y la carga al banco de inversiones, ¿no? Que eso está muy bien porque está con los sellos y firmas, pero además, ¿no?, de ese documento escaneado, es muy importante que la unidad formuladora cargue o adjunte el Excel, ¿no?, que nos permita verificar que haya sido empleada correctamente. Esta ficha también se aplica para centros de salud 1.3, que se ubica en zona rural, para puestos de salud 1.1 y 1.2, que también se ubiquen en zona rural. La siguiente, por favor. Carlos, acá tenemos un parámetro que se denomina cartera de servicios. ¿Nos podrías ahondar un poco más en este parámetro? Porque muchas veces tenemos consultas sobre este aspecto de la cartera de servicios que está en la ficha. Sí, bien, Robert. Con relación a la cartera de servicios de la ficha técnica estándar de establecimiento de salud de zona rural, si bien estamos hablando de que en estos ámbitos en donde la población es dispersa, se va a contar con una cartera un poco limitada, ¿no? Con relación a la cartera de servicios de otros establecimientos de primer nivel de atención. Entendamos que aquí vamos a entender en la consulta externa, que es la principal UPCS, un ambiente como para medicina general, teleconsulta, principalmente para la atención de pacientes que requieran alguna atención especializada y sea apoyada por algún hospital o hospital regional del departamento en el cual se esté interviniendo, ¿no? Vamos a tener un consultorio multifuncional, el cual va a poder aportar diversidad de atenciones con otras profesiones de salud. Va a tener una atención enfocada a las atenciones de urgencia y emergencia con sus procedimientos de enfermería, su sala de observación, de hecho una sala de observación por la distancia en la que se encuentra un hospital, servicios de diagnóstico por imágenes como ecografía general, radiografía, la atención del laboratorio, la UPCS patología clínica, atención por medicamentos y lo básico que es desinfección y esterilización, a diferencia de otras carteras, como ven, del primer nivel de atención. Muchas gracias. El otro parámetro es la ubicación, ¿no? Debe estar en una zona rural, ¿no? Y para efectos de la utilización de este instrumento solo para el sector salud, solo cuando se utiliza este instrumento, establecimos una definición de zona rural como aquel territorio o ámbito geográfico con escasa cantidad de habitantes, pocos pobladores o baja densidad poblacional, pero sí un alto grado de dispersión, cuya actividad principal, ¿no?, actividad económica principal, es el agropecuario, ¿no? Esa es la definición de zona rural que se utiliza únicamente para este instrumento. No la hemos tomado del INEI o de otra entidad nacional. Se ha creado, se ha establecido esta definición específicamente para el uso de este instrumento de formulación. El siguiente punto, por favor, que es una precisión también, que para efectos de delimitar el alcance de esta ficha técnica, podríamos identificar como zona rural aquellos ámbitos cuya población no supere los 20.000 habitantes, ¿no? Una situación poco probable, pero dejamos abierta esa posibilidad, pero que sobre todo tenga dificultades para acceder a los servicios de salud en forma oportuna, ya sea por factores geográficos o de distancia, ¿no? Esos son los parámetros que la unidad formuladora debe verificar que se cumplan antes de emplear el instrumento. La siguiente diapositiva, por favor. Carlos, aquí vemos un cuadro, el de la izquierda primero. ¿Qué es lo que más te llama la atención aquí en este cuadro? Bien, el primer cuadro lo que llama la atención es la cantidad de
de inversiones que han sido aplicadas con las diferentes herramientas, ¿no? En este caso, las diferentes fichas técnicas que se encuentran registrados en el banco de inversiones, como ficha técnica de baja y mediana complejidad, la estándar y la técnica simplificada, y también, obviamente, el desarrollo de perfil, ¿no? Eso principalmente. Vemos que son casi 1.600 proyectos que han utilizado la ficha simplificada, ¿no? Y también por el lado de la ficha técnica estándar, se refiere a ambos instrumentos que tenemos actualmente, son 290, ¿no? Pero en realidad no son 290, en realidad son mucho menos, porque cuando hemos ingresado al banco de inversiones y hemos descargado estas fichas técnicas estándar, nos hemos encontrado con que en realidad no son fichas técnicas estándar, ¿no? O son fichas simplificadas, o son perfiles, o son resúmenes ejecutivos, o son fichas de baja y mediana complejidad, pero no son fichas estándar, ¿no? Incluso si es ficha estándar de zona rural, en realidad no es la ficha estándar de zona rural. Entonces, esta cantidad de 190, que representa casi el 12% de todos los proyectos analizados, es una cifra engañosa, no se corresponde con la realidad, ¿no? Vemos que las unidades formuladoras, bueno, algunas, en vez de utilizar nuestros instrumentos, como por ejemplo la ficha técnica estándar, han desarrollado un perfil, ¿no?, que les ha tomado mayor tiempo, y muchas veces se contrata, ¿no?, una consultoría que también toma su tiempo de revisión, ¿no?, de evaluación, de validación de los entregables, ¿no?, pudiendo utilizar nuestro instrumento que les hubiese tomado un menor tiempo, ¿no? Este dato de los 2.449 proyectos los podemos desagregar por nivel de gobierno. La siguiente, por favor. Tenemos los proyectos que han sido registrados por el nivel de gobierno nacional, y allí vemos una ficha simplificada y 3 fichas técnicas estándar, ¿no?, a nivel nacional. En la siguiente, por favor, vamos a ver los proyectos registrados por el nivel de gobierno regional, serían 63 fichas estándar. Y la siguiente, en el siguiente cuadro vemos los proyectos que han sido registrados por los gobiernos locales. Siguiente, por favor. Bien, allí apreciamos que son 224 fichas estándar. O sea, mayoritariamente estas fichas estándar son utilizadas por los gobiernos locales, pero nuevamente esa cifra es engañosa, lo que nos podría llevar a conclusiones erróneas, ¿no?, y a tomar decisiones equivocadas, porque lo que se registra no es un reflejo de la realidad, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a analizar algunos casos que hemos encontrado en el banco de inversiones. Tenemos el primero, que es la creación del servicio de medicina familiar. Carlos, ¿qué te parece ese título de la intervención? Si bien muchas veces cuando hablamos de creación de establecimientos de salud, ¿no? Sin embargo, podemos hablar de la creación de un servicio específico, pero principalmente hablando de un servicio que no existe previamente en un establecimiento de salud, parte de su cartera de servicio, ya que tendría que ser intervenido por un proyecto de inversión, ¿no? Sin embargo, al hablar del servicio de medicina familiar, lo que me viene en mente es, bien, si bien los establecimientos centros maternos infantiles, que son los principales establecimientos que llevan este servicio, entiendo que se va a crear este servicio en un establecimiento, por así decirlo, un 1-3, para ir elevando su capacidad resolutiva y alcanzar posiblemente una recategorización. Eso se me viene en mente. Ahora vamos con la siguiente. Clic, por favor. Esta es la alternativa de solución. Tenemos construcción de 45 instituciones prestadoras de servicios de salud. Da la impresión de que van a construir, ¿no? La idea es construir 45 establecimientos de salud, porque IPRES es igual a establecimiento de salud, ¿no?
Incluye también la adquisición de equipamiento para la atención médica, sesiones de capacitación, sesiones de sensibilización. Siguiente, por favor. El monto de inversión son 32 millones. Si son 45, la intervención en cada establecimiento de salud sería un poco más de 700.000 soles, ¿no? Si es del primer nivel de atención, probablemente, ¿no? Pero sería muy poco el monto, ¿no? Fue declarado viable el 2019. Siguiente, por favor. Carlos, con estos datos, ¿qué instrumento crees que se debió utilizar, ¿no? En ese año, el 2019? ¿Tenemos perfil, tenemos ficha simplificada o fichas estándar? Bien, en este caso, si nos vamos a los datos y a los antecedentes como tal, el monto de la inversión es de 32, ¿no? De 32 millones, lo cual estaría superando un poco el monto de lo que se establece en nuestra ficha técnica estándar, que en este caso podría ser hasta los 22 millones, entiendo yo, sí, por lo cual no cabría la posibilidad de desarrollar una ficha técnica estándar, inclusive porque aquí están hablando de la creación de 45 instituciones prestadoras de servicios de salud. Se está entendiendo que están creando 45 establecimientos de salud y nuestra ficha técnica estándar solo es para el desarrollo de un solo establecimiento como tal, ¿no? Su fecha de habilidad es de 2019, bueno, en este caso no contábamos con la ficha técnica estándar de zona rural, no podría ser aplicado, pero sí contábamos con nuestra ficha técnica de establecimiento de salud sin internamiento, pero como vuelvo a repetir, esto solo aplica para un solo establecimiento. Aquí habría que analizar más a fondo si son la creación de 45 establecimientos y por el monto podría aplicarse la ficha técnica, ¿no? General para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Poder desarrollar un perfil, tal vez podría ser, pero habría que ver la magnitud de la intervención. Claro, por los datos que vemos allí, correspondía haber empleado la ficha de baja y mediana complejidad y no desarrollar un perfil, que es lo que hemos encontrado, ¿no? Desarrollado un perfil, un resumen ejecutivo que no correspondía. Como bien dices, por el año de viabilidad, en ese momento no teníamos la ficha estándar para zona rural y la otra ficha estándar tampoco se pudo haber empleado, no solamente por el monto, sino porque esta intervención es en varios establecimientos de salud y nuestras fichas estándar, las dos, están pensadas, están diseñadas para un solo establecimiento de salud. Hemos visto que muchas unidades formuladoras han insertado filas, ¿no? Para incorporar 2, 3, 4, 5 establecimientos de salud. De que lo pueden hacer, sí, pueden insertar filas, pero la estimación de la demanda es solo para un establecimiento de salud, ¿no? No les va a servir en ese caso, ¿no? Si se formulara hoy, ¿no? Se les recomendaría que vieran la posibilidad de aplicar los proyectos en red, ¿no? Si es que se van a generar complementariedades, sinergias, ¿no? Mayor eficiencia, ¿no? En ese momento, en el año 2019, la mejor opción era la ficha de baja y mediana complejidad, para lo cual la unidad formuladora debió aplicar el anexo 10 del INVIERTE-P. Ahora, veamos los documentos de sustento que se cargan en el banco de inversiones, cuáles corresponden y cuáles no. Siguiente, por favor. El formato de proyectos de inversión firmados, correcto, tiene que ser sellado y firmado. Corresponde ficha técnica estándar. Por favor, del siguiente. No corresponde una ficha técnica estándar, ¿no? Por los datos que tenemos allí. Sí correspondía haber aplicado la ficha general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. No aplicaba perfil y tampoco correspondía el resumen ejecutivo, ¿no? del proyecto de inversión. Anexos, por supuesto que sí,
pero no cualquier anexo, ¿no? Hemos encontrado una gran diversidad de anexos, de documentos que anexan a los proyectos, ¿no? Desde el mismo perfil, en anexos ponen el mismo perfil o resumen ejecutivo, o anexan el formato de registro, ¿no? En este caso el formato 7A, o anexan el presupuesto por partidas. Es muy variado, ¿no? Menos lo pertinente. Carlos, en el caso de ficha técnica de zona rural, ¿qué documentos se deberían anexar al proyecto? Bien, aparte de la información que ha sido ya mencionada, que debe ser registrada en el banco de inversiones, los anexos principales que deben ser anexados son el acta de priorización del proyecto en el CRIS, el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, estamos hablando relacionado al terreno, propuesta de zonificación y vías, el informe técnico de localización o mitigación de riesgos, el sustento de factibilidad o disponibilidad de los servicios básicos, el documento de aprobación del programa médico funcional por parte de la Autoridad de Salud, el programa arquitectónico, el programa de equipamiento, el plan de reubicación temporal en el caso de uso de planes de contingencia, el documento del compromiso de sostenibilidad del proyecto de inversión, que casi siempre es por la Autoridad de Salud, y el documento del compromiso de disponibilidad de recursos humanos, que es lo principal para poder tener sostenibilidad en el proyecto. Bien, gracias. Ahora vamos a revisar el caso número 2 de la intervención del mejoramiento y ampliación de los servicios de un centro de salud de categoría 1-3. Siguiente, por favor. Carlos, aquí tenemos la cartera de servicios de este proyecto. ¿Qué nos puedes precisar al respecto? Bien, estamos viendo del lado izquierdo las prestaciones o la cartera de servicios de nuestra ficha técnica estándar de zona rural, las cuales ya las he mencionado previamente, y engloba obviamente la UPSS de consulta externa, la atención de urgencia y emergencias, la atención de parto, hablamos de parto inminente, o sea, las emergencias que vienen como tal cuando ya la paciente está en expulsivo, las atenciones por UPSS patología clínica o laboratorial, como así lo conocemos, ecografía, radiografía, atención con medicamentos y desinfección y esterilización, ¿no? Pero en el caso de esta inversión, estaban planteando algunas prestaciones, pero las que llamaban la atención y resaltaban era la atención de gestante en el periodo de parto. Muy diferente de la atención del parto en parto inminente, el periodo de parto implica tener ambientes como sala de dilatación y sala de puerperio inmediato, ¿no? Los cuales no son compatibles con la cartera, con la prestación específica que está en nuestra ficha técnica estándar, ¿no? Por lo cual sería un punto a observar si es que se está utilizando esta ficha técnica. Con relación a la UPSS patología clínica, si bien se ha puesto en color rojo, habría que ver cuáles son los tipos de laboratorios que se están implementando. Posiblemente están agregando equipamiento laboratorial que pertenece a una categoría de establecimiento superior a un 1-3, ¿no? La actividad de atención de ecografía, bien, podría darse en este caso, esta actividad no necesariamente debe tener un ambiente exclusivo por la reducida población que existe aquí y a veces estos equipos solamente deben estar siendo realizados de manera funcional en la consulta externa. A veces están estableciendo un ambiente exclusivo que no corresponde. Y con relación a la UPSS farmacia, recordar que una UPSS farmacia ya tiene un rol y una organización mayor comparación a lo que es una atención de dispensación de medicamentos, nada más que se ve en los puestos de salud, ¿no? Una UPSS farmacia ya tiene otras actividades de farmacovigilancia, entre otras, ¿no? Entonces, ahí también se ve que es de mayor complejidad este servicio. Entonces, ahí habría una incongruencia con relación a las prestaciones de nuestra ficha técnica de zonas rurales. Ficha técnica estándar. Ok, vamos al siguiente punto. Bien, aquí, bueno, tenemos el monto de inversión viable, que es un poco más de 30 millones. El proyecto fue declarado el año 2019. Nuevamente, en esa época no existía aún la ficha técnica estándar, ¿no? Pero por los montos tampoco se pudo haber utilizado la otra ficha
técnica estándar, ¿no? Para establecimiento de salud sin internamiento. Entonces, ¿por qué se emplea un perfil o por qué se utiliza otro instrumento que no es del sector, ¿no? Nos llama la atención porque tenemos capacitaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de manera periódica, ¿no? Y ahora sesiones virtuales, ¿no? La capacitación virtual. Por el lado del Ministerio de Salud, de la OPMI Salud, también desarrollamos actividades de asistencia técnica y capacitación sobre estos temas, ¿no? Pero aún así tenemos estas situaciones de empleo inadecuado del instrumento de formulación y evaluación del proyecto de inversión, ¿no? Esto va a ser una parte importante en el análisis de evaluación ex post que se lleve a cabo y en la evaluación de la calidad de las inversiones también, ¿no? Es muy importante identificar adecuadamente el instrumento de formulación para no demorarnos innecesariamente en documentos, en la elaboración, en la contratación de consultorías, pudiendo utilizar una ficha que es bien sencilla, como ya lo vamos a ver más adelante. Y Carlos, con esta información, nuevamente, ¿cuál es el instrumento más adecuado para la formulación de este proyecto? Bien, en este caso, como las prestaciones no calzan con lo establecido en nuestra ficha técnica estándar, no podría aplicarse esta, ¿no? Lo otro es que no se contaba también con la ficha técnica de zona rural. Obviamente el monto sobrepasa la aplicación de esta ficha técnica estándar, por lo tanto podría aplicarse la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. A ver, veamos si es cierto. Al siguiente punto, por favor. Uno más. Y otro. El formato de proyecto que se registra, ese sí o sí se tiene que sellar y firmar, no correspondía a la ficha estándar sin internamiento en ese momento. Tampoco el perfil ni el resumen ejecutivo. Lo que tenían que haber empleado es la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, y sobre todo adjuntar la documentación de sustento, los anexos. ¿Cuáles son esos anexos, Carlos? ¿Los podrías repetir una vez más? Sí, claro, como para volver a recalcar estos anexos, principalmente el acta de priorización del CRIS, saneamiento físico legal, la propuesta de zonificación, el informe de técnico de localización y mitigación de riesgos, el sustento de factibilidad o disponibilidad de servicios básicos, el documento de aprobación del programa médico funcional por la Autoridad de Salud, el programa arquitectónico, el equipamiento, el plan de reubicación temporal para los casos de planes de contingencia, el documento de sostenibilidad y el documento de disponibilidad de recurso humano, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. Bien, gracias. Vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente. Y una más. Bien, vamos a revisar un caso más, es la creación de servicios de salud básicos en una comunidad nativa. Tenemos la cartera de servicios. Siguiente, por favor. Una más. Carlos, en este caso, la cartera planteada en el proyecto ¿coincide con la que se utiliza en la ficha de zona rural? Sí, efectivamente, no se puede apreciar de que la cartera de servicios propuesta calza con, bueno, podamos decir así, la necesidad de la intervención calza con lo que se establece en nuestras prestaciones de la ficha técnica de zona rural, ¿no? Y por consiguiente es una inversión que podría calzar y realizarse con esa ficha técnica, ¿no? A ver, veamos si es cierto. Siguiente, por favor. Por el monto de inversión, 8 millones, está dentro del rango de costos. Fue declarado viable el año 2021.
Y si emplearon la ficha de zona rural, pues la emplearon muy bien porque cumple con todos los parámetros de costos, de cartera de servicios y de ubicación en zona rural. Siguiente. Una más. Siguiente, por favor. Ok, sí, aquí vemos que cumple con todos los parámetros, así que lo que se debió registrar, ¿no?, es el formato de proyectos, la ficha técnica estándar para zona rural, no corresponde perfil ni resumen ejecutivo, y bueno, los anexos, ¿no? Bueno, en este caso sí se empleó adecuadamente el instrumento de formulación. Vayamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, acá son los anexos de la ficha técnica estándar en zona rural, que Carlos ya nos lo ha indicado en 2 oportunidades. Ahora vamos a pasar a mostrarles el llenado de la ficha técnica estándar en el Excel. Pero no vamos a mostrarles todo porque el tiempo no nos va a dar. Así que nos vamos a concentrar en los aspectos más importantes. Ok. Las celdas en amarillo contienen desplegables, ¿no?, cintas desplegables. Las que están en celeste contienen fórmulas, ¿no?, y en las demás hay que consignar datos, ¿no? Esta ficha está construida para ser bien sencilla, y la ficha es el proyecto de inversión, ¿no? Claro que a ese proyecto, a esta ficha, a este Excel, hay que adjuntar los documentos de sustento ya mencionados, ¿no? Entonces, la ficha más sus anexos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la naturaleza de intervención, que puede ser desde creación, ¿no?, mejoramiento, ampliación, hasta recuperación, ¿no? Ya cuenta con información predefinida, ¿no?, como los servicios públicos con brechas, la atención de servicios de salud básicos, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de intervención, aquí el indicador de producto asociado a la brecha de servicios va a variar, ¿no? Si le ponemos creación, aquí cambia a porcentaje de nuevos establecimientos de salud del primer nivel de atención por implementar, ¿no? Si es mejoramiento, por ejemplo, es sobre algo que ya existe y cambia el indicador a porcentaje de establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada. La unidad de medida ya está predefinida como establecimiento de salud para que no tengan que digitar nada. La contribución al cierre de brechas también ya está predefinida como 1 porque está pensado para un establecimiento de salud y porque la unidad de medida es establecimiento de salud, ¿no? Luego se tiene que completar datos del espacio geográfico de la unidad productora o establecimiento de salud, el año en el que se piensa ejecutar y el valor de este indicador de brecha para el año en que se piensa ejecutar. Luego tenemos datos de responsabilidad funcional, ya hay datos precargados, predefinidos, ¿no? Para la OPMI, unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones, aquí se va a seleccionar si es de nivel del gobierno nacional, ¿no?, o si es un gobierno regional, pondremos gobiernos regionales, ¿no? Seleccionamos gobiernos regionales. Si es la OPMI de una municipalidad, bueno, aquí vamos a seleccionar gobiernos locales, ¿no? Si es de una mancomunidad, también. Lo mismo para los datos de la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones. Luego en esta parte, con algunos datos que consignemos, se va a generar o se va a estimar automáticamente la demanda y se va a generar el programa médico funcional, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ponemos el código RENIPRES de un establecimiento de salud cualquiera, tiene que ser con 8 dígitos. Por ejemplo, 352. Cuando se digita el código RENIPRES, va a aparecer el nombre del establecimiento de salud y la categoría, ¿no?
Aquí, por ejemplo, aparece 4 de noviembre, categoría 1-3, también aparece el UBIGEO, ¿no? Departamento, provincia y distrito. Aquí se tienen que completar los datos, ¿no? Las celdas en blanco se tienen que completar, las coordenadas geográficas, la localidad y también las coordenadas geográficas del proyecto. Aquí, bueno, es Sierra. Aquí trabajemos con 1.200 habitantes. Sabemos que en zona rural hay poca población. Y como ven, se generan los datos de población por grupo etario, ¿no? La población asignada, la población de referencia, ¿no? Aquí también podemos completar datos del destino de las referencias del establecimiento de salud, ¿no? O de los establecimientos que refieren al establecimiento objeto de la intervención. Hay otros datos que consignar, que no hay mayor complicación allí. El otro dato importante es la tasa de crecimiento, ¿no? Vamos a ponerle 1%, normalmente es 1%, 1.2, 1.5%, ¿no? En algunas zonas rurales tenemos tasa de crecimiento negativa. En ese caso pueden asumir una tasa de crecimiento 0, ¿no? Para que no se perjudique la estimación de la demanda, ¿no? Luego tenemos que describir la situación en la que actualmente se prestan los servicios de salud, ¿no? Acá hay un detalle. Aparte del instructivo, aquí también hay alguna explicación, ¿no? Se estima la oferta sin proyecto en cantidad de atenciones, ¿sí? Si no es posible optimizar la oferta actual, o si es que se determina pues, que es imposible seguir brindando los servicios de salud en las actuales condiciones, bueno, aquí será 0, ¿no? Oferta 0. Es decir, no se debe brindar el servicio de salud, por eso es oferta 0. Y como ven aquí, el problema central, el objetivo central, ya hay algunos problemas predefinidos, pero no tienen que ser esos. El formulador puede cambiarlos siempre y cuando se mantenga la lógica de causalidad, ¿no? Entre causas directas, indirectas y el problema central, así como con los efectos. Lo mismo para el caso de los objetivos y los medios fundamentales, ¿no? Como ven, ya tenemos los datos de la población de referencia, población demandante potencial, población demandante efectiva. La proyección de la demanda efectiva ya se calculó en forma automática. La brecha de servicios también. Y llegamos al programa médico funcional. Carlos, ¿nos podrías explicar qué significan estos números de producción optimizada? ¿Este GDU qué es? Sí, claro, bien. El programa médico funcional, que es la herramienta que apoya al dimensionamiento de la demanda obtenida el último año del horizonte de evaluación del proyecto, va a establecerse mediante las prestaciones, ¿no? Evaluadas, y obviamente vamos a ver la columna de cartera de servicios. Esas denominaciones están acorde a lo establecido en la Directiva Administrativa de Cartera de Servicios de Salud del sector actualmente a fecha última. La siguiente columna vamos a tener lo que es las demandas al último año horizonte de evaluación. Si se puede, como se ve ahí, se puede ver que la consulta ambulatoria por médico general, se entiende que al último horizonte, en este caso al año 7, son 1.313 atenciones, ¿no? Las de telemedicina o teleconsultorio por médicos, 171, y atención ambulatoria por otros profesionales de la salud, 2.761, ¿no? Entonces, con ello, pasamos a la siguiente columna, que es el volumen de producción optimizada, referencial de los servicios, ¿no? Esto ya también ha sido aprobado bajo una resolución, la 442-2014, es una directiva aprobada y en el cual vamos a encontrar el valor de producción de todos los servicios hasta la mediana complejidad, y esto nos va a ayudar para poder establecer el grado de utilización, el grado de uso de un ambiente, ¿no? Si bien vemos que en el caso de consulta ambulatoria por médico general, vamos a tener que, si dividimos 1.313 sobre 14.400, que es el total de atenciones que puede hacer un consultorio de medicina general en un año, vamos a tener que el grado de utilización es 0.09, ¿no? Lo cual nos hace un valor sumamente bajo y, bueno,
es un caso muy común en los ámbitos de zona rural, ámbitos marginales en los departamentos diferentes del país, donde obviamente tenemos una alta dispersión de la población y obviamente el grado de utilización es bajo, ¿no? ¿Qué quiere decir un grado de utilización bajo? Significa de que cuando yo llego ahí en este valor, si me da un grado 1 o 0.5 a 1, podemos decir que es un ambiente exclusivo, ¿no? Pero si también tenemos por debajo de esto, podemos prescindir de este ambiente o necesitarlo y puede desarrollarse de forma funcional con otros servicios, ¿no? O sea, no necesariamente debe existir la exclusividad de ambiente, sino la funcionalidad, por lo que se debe mantener es la prestación como tal, ¿no? Entonces, y esto vamos a repetirlo en los demás servicios que tenemos dentro de esta tabla, ¿no? Siguiente, vamos a tener en el siguiente cuadro lo que es la cantidad de ambientes que viene a ser el resultado de la suma de los grados de utilización o del grado de utilización que me da. En este caso, vamos a tener en el cuadro de observaciones, si bien en algunos casos no se describe nada, en otros se describe la funcionalidad que tendrá este servicio en otro ambiente de otra prestación, la cual estas van a ser prestadas acorde a la programación de turnos de los profesionales, ¿no? En el caso del consultorio multifuncional, tenemos en cuenta de que este consultorio prestará servicios de diferentes tipos de profesiones de salud, ya sea nutrición, psicología, entre otros, ¿no? Hablamos de repente las prestaciones de CRET, inmunizaciones o las atenciones de control prenatal o de planificación familiar, entre otros, ¿no? De manera que se ha establecido este consultorio para poder abarcar esas profesiones, para no estar generando más ambientes debido a que, como vuelvo a repetir, por la demanda o por el público beneficiario que es muy bajo en estos ámbitos, nos va a generar muy pocos ambientes exclusivos, ¿no? Estamos, por ahí vemos 0, 0, 0. Eso significa que no debe haber ningún ambiente exclusivo. ¿Todo va a tener que ser compartido, así es? Sí, posiblemente sí. En este caso tendría que ser compartido. En el caso de, por ejemplo, consultorio de medicina general, podría ser compartido con el consultorio de medicina, sí, puede ser dado. Es una cuestión de que en la infraestructura del consultorio de medicina general se equipe o se brinden se equipen con todo lo que es el equipamiento de telemedicina, ¿no? Pantallas, computadoras, el sistema de videoconferencias, entre otros equipamientos que establezca el ente rector, ¿no? Principalmente, ¿no? Bien, muchas gracias, Carlos. Como ven, este PMF ya no lo tienen que elaborar, se genera automáticamente con los datos de la población, con la tasa de crecimiento, con el código RENIPRES, ¿no? Y el UIGEO, automáticamente se genera el programa médico funcional. Estos requerimientos institucionales normativos que ven por aquí se tienen que adjuntar al proyecto, a este Excel, ¿no? El informe de localización adecuada o mitigación de riesgos donde se va a construir establecimiento de salud sí cumple, ¿no? Pero se tiene que adjuntar ese informe. El saneamiento físico legal se adjunta la partida registral, si no la tienen, los arreglos institucionales o al menos la disponibilidad del terreno, ¿no? La factibilidad o disponibilidad de servicios, ¿no? Tiene que adjuntar esa documentación, así como la aprobación del programa médico funcional. Luego pasamos a los costos, donde tienen que completar los datos de cantidad de la unidad física, consultorio, bueno, en este caso será un consultorio, dos consultorios, una sala, ¿no? Un tópico. Y la dimensión física, que en este caso es en metros cuadrados. Este costo va a variar, como ven aquí, dependiendo de si es sierra, selva o costa, ¿no? Y los datos del equipamiento, bueno, eso ya lo tienen que completar en base a cotizaciones, por ejemplo, o a datos de proyectos similares de la zona. Luego tenemos el cronograma de ejecución física y el cronograma de ejecución financiera, que solo tiene que completar el formulador. Hay costos de inversión en la fase de funcionamiento en el año 3 y en el año 6, así como estimaciones de los costos de operación y mantenimiento, ¿no?
Eso es más sencillo. En evaluación, aquí en la ficha se da la posibilidad de utilizar costo por beneficiario directo o costo por atención, ¿no? Así está establecido. También hay que adjuntar el documento de compromiso de la sostenibilidad, el documento de disponibilidad de recursos humanos, que ya lo habíamos mencionado, calcular el índice de cobertura de costos de operación y mantenimiento incrementales. Entonces, hacemos una proyección de todos los ingresos versus todos los costos de operación y mantenimiento y se multiplican por 100. Mientras más cercano a 100 esté, mejor. Si, por ejemplo, obtenemos 80% del índice de cobertura, tenemos que indicar cómo vamos a gestionar el 20% faltante, ¿no? Luego, medidas de mitigación de riesgos, ¿no? Tenemos riesgos por cambio climático, desastres, uso del establecimiento de salud, un riesgo social, ¿no? O riesgo legal, ¿no? Describimos el riesgo, la importancia, si tiene una importancia alta, baja o media, y las medidas de mitigación, ¿no? Hay una lista desplegable, ustedes seleccionan la medida que mejor se acomode y una estimación del costo. El costo de esa estimación sí la tiene que elaborar la unidad formuladora. Luego seleccionen la modalidad de ejecución por componente, ¿no? La infraestructura, qué modalidad de ejecución, el equipamiento también. Ambos componentes pueden tener la misma modalidad de ejecución, si pueden, no hay ninguna limitación allí. Luego seleccionen la fuente de financiamiento. Finalmente redacten las conclusiones y recomendaciones. Tiene que firmar el responsable de la unidad formuladora y el responsable de la formulación del proyecto, ¿no? Bien, eso sería todo por parte de la OPMI Salud. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Robert. Gracias, Carlos. Continuando con la exposición, vamos a desarrollar lo que es los errores frecuentes. Siguiente, por favor. Bien, respecto a los errores frecuentes, a menudo las unidades formuladoras optan por colocar denominaciones de un proyecto de inversión, teniendo en cuenta otras inversiones que se ubican en el banco de inversiones. No obstante, esta práctica no necesariamente los conducirá a establecer la correcta denominación, es decir, aquella que considere las naturalezas aplicables al sector salud y el objeto de intervención basado en el servicio de la unidad productora. Esto de acuerdo con la tipología de identificación para la formulación del proyecto de inversión. Al respecto, usualmente se menciona construcción como una naturaleza del proyecto de inversión, sin que ello esté establecido de ese modo en la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, el cual es aprobado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Asimismo, en ocasiones se hace referencia a un servicio de salud, digamos consulta externa de medicina general, un ambiente de este establecimiento de salud, un equipo o varios equipos y hasta la propia categoría del establecimiento de salud, cuya aplicabilidad no corresponde con la naturaleza u objeto de intervención de los proyectos de inversión del sector salud. Así, por ejemplo, no sería adecuado la denominación del siguiente modo: construcción del centro de salud Layo 1-3, distrito de Layo, provincia de Canas, departamento de Cusco. Como se puede apreciar, la naturaleza y objeto de intervención no corresponden con la normativa de nuestro sistema. En ese contexto, se sugiere ceñirse a lo establecido en la mencionada guía general de nuestro sistema, como se muestra en el lado derecho de la presentación, donde vamos a encontrar la naturaleza, el objeto de intervención y la localización. Entonces,
La correcta denominación sería mejoramiento y ampliación del servicio de atención de salud básicos en el Centro de Salud Layo, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Departamento de Cusco. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Otro de los errores frecuentes que hemos podido visualizar es respecto al dimensionamiento de los proyectos de inversión. El dimensionamiento de los proyectos de inversión es muy a menudo un problema difícil de enfrentar para las unidades formuladoras que están poco habituadas a formular proyectos de inversión en salud. Y por eso es que lo hemos dedicado a una presentación como se visualiza en sus pantallas, a fin de dar mayores alcances al respecto. Por ello, se ha escogido el caso de un proyecto de inversión cuya naturaleza de intervención es la creación y tiene la disyuntiva de conocer las relaciones entre el programa médico funcional y sus correspondientes programa arquitectónico y el programa de equipamiento, siendo preciso de comprender, en primer lugar, la cartera de servicios proyectada y sus respectivos ambientes prestacionales, como pueden visualizarlo en la parte izquierda de la presentación. Por ejemplo, podemos ver que, como se muestra en pantalla, la consulta ambulatoria por médico general está vinculado a su ambiente prestacional denominado consultorio de medicina general. Y lo mismo con CRED e inmunizaciones. Sin embargo, la atención ambulatoria por cirujano dentista se relaciona de manera más precisa con el consultorio de odontología general. Por el contrario, como se puede ver en la lámina, el relacionarlo con el consultorio del ambiente prestacional denominado consultorio de odontología general con soporte de radiología oral no correspondería, dado que la cuantificación de la demanda es distinta para los dos servicios mencionados. Entonces, este sería un primer punto de los errores que debería evitarse o corregirse en la formulación de los proyectos de inversión. Otro error es alterar el dimensionamiento previsto en el programa arquitectónico y su equipamiento, los cuales deben guardar relación con la estimación de ambientes del programa médico funcional. Por ejemplo, según se puede apreciar en la presentación, si en el PMF indica un ambiente exclusivo para medicina general, este debe mantenerse en el programa arquitectónico y su correspondencia debe igualmente mantenerse en el programa de equipamiento. O si el programa médico funcional estableció un ambiente funcional para CRED e inmunizaciones, lo lógico es continuar con el ambiente funcional. Esto en el programa arquitectónico y su correspondiente equipamiento. Los casos contrarios que se pueden visualizar en la pantalla son que para el caso de medicina general, por ejemplo, el programa médico funcional había dimensionado un ambiente exclusivo para el servicio y en el programa arquitectónico llega a establecerse dos ambientes, lo cual no correspondería al programa médico funcional y es un error que debería evitarse. Asimismo, los servicios, de control, de crecimiento y desarrollo y la sala de inmunizaciones en el programa médico funcional que se puede visualizar en la pantalla, están establecidos como ambientes que se van a prestar en un ambiente funcional según el programa médico funcional. Sin embargo, en el programa arquitectónico, esto llega a variarse, dando como ambientes exclusivos a cada uno de los servicios. Este es otro error que debería evitarse y lo que correspondería sería continuar con el ambiente funcional. Del mismo modo, no es una buena práctica considerar áreas en metros cuadrados por debajo de lo que establece la norma técnica de salud 113, como se puede apreciar en la pantalla. Siguiendo con el programa de equipamiento, al tratarse de un proyecto de creación, no exactamente es posible, no
no debería, en todo caso, de establecerse una cantidad de equipamiento requerido por debajo de lo que establece la citada norma técnica de salud 113. Siguiente, por favor. Bien. La tercera presentación de los errores frecuentes va a referirse a lo que es la cartera de una ficha técnica estándar de zona rural. Respecto a estos errores frecuentes en la identificación de la cartera de servicios proyectada en el programa médico funcional, se puede identificar, por ejemplo, ambientes prestacionales que, siendo de primer nivel de atención, no necesariamente forman parte de los servicios de salud preestablecidos en la ficha técnica estándar de zona rural. En tal sentido, la presentación muestra algunas de las posibles carteras de servicios proyectadas en sus respectivos programas médicos funcionales para cada tipo de establecimiento de salud del primer nivel de atención. Entonces, se representa con iconos de color verde a los servicios identificados correctamente y con color rojo a los servicios que no se encuentran dentro de la citada cartera de servicios y que, por tanto, invalidarían la correcta identificación de la ficha técnica estándar de zona rural en lo que respecta a su cartera de servicios. En los casos que, como consecuencia del diagnóstico del proyecto de inversión, se obtenga una necesidad de prestaciones distintas a los servicios de salud establecidos en la ficha técnica estándar de zona rural, corresponderá la aplicación de otras fichas técnicas según sea el caso y de acuerdo a lo que se ha visto a lo largo del webinar. Gracias, sería todo. Agradecemos al equipo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y el equipo de la OPM-INSA por la exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta. Para registrar la idea de proyecto, ¿se requiere que se esté priorizando en el CRIS? Buenas tardes. Bien, los comités regionales intergubernamentales de inversión en salud, CRIS, son espacios de concertación, ¿no? En estos espacios de concertación, que son liderados por cada gobierno regional, se han establecido una serie de requisitos para poder priorizar los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, para la idea del proyecto, para que esté registrado en el banco de inversiones, hay etapas previas, ¿no? Que es el planeamiento de las inversiones. Y se requiere que tenga o que cuente con saneamiento físico legal esa idea de proyecto, ¿no? Entonces, necesariamente va a tener que estar priorizado en el CRIS antes de que se registre esa idea en el banco de inversiones. No tendría objeto registrar la idea en el banco de inversiones si no tengo asegurado la priorización. Nada impide que se registre una idea de inversión en el banco, ¿no? En el banco de inversiones, pero lo más probable es que al no estar priorizado no se pueda formular o más adelante no se pueda ejecutar, ¿no? Necesariamente tendría que ser en el CRIS antes de registrarse la idea en el banco de inversiones. La siguiente pregunta es, ¿para un puesto de salud qué servicio se presta, así como para un centro de salud rural? Bien, con relación a los servicios de salud que se prestan en lo que es zona rural, ya se había comentado que, bueno, lo que es básicamente la consulta externa de medicina general, lo que es teleconsultorio, telemedicina, como se le conoce, lo que es la atención, un consultorio multifuncional en donde se van a prestar diferentes atenciones relacionadas a psicología, nutrición, atención de enfermería, atención de obstetricia. Vamos a tener lo que es laboratorio, atención de urgencia y emergencia, lo que es
la atención por diagnóstico por imágenes, o lo que es ecografía y rayos X, la atención de expendio de medicamentos, y lo que es esterilización y desinfección y esterilización principalmente, ¿no? Esto frente a otros establecimientos de salud, si nosotros nos basamos un poco en la cartera de servicio y lo que hasta ahora se mantienen las categorías de establecimiento de salud, obviamente tanto un establecimiento 1-1, que es un establecimiento sin médico, el otro es un puesto de salud, el 1-2, con médico, aparte de las atenciones de los otros profesionales como enfermería y obstetricia, y lo que caracteriza al 1-3, tiene varias atenciones, entre ellas también las de atención estratégica sanitarias, como lo que es atención de control y prevención de cáncer, atención integral de adulto mayor, atención integral del adolescente. También tenemos lo que es nutrición, psicología, entre otras actividades. Entendamos que aquí vamos a tener atenciones con una población mayor, ¿no? Y no tan dispersa como en el caso de las zonas rurales, ¿no? Y también 1-4 como un centro materno-infantil, ¿no? Que también ya tiene internamiento, salas de parto, entre otros, ¿no? Eso cabría la diferencia, pero como también mencionamos, esto puede abarcar hasta establecimientos de un 1-1 hasta en 1-3, pero con poblaciones reducidas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a qué se refiere el anexo 10 de compromiso de disponibilidad de recursos humanos? Con relación a la disponibilidad de recursos humanos, si bien como todo proyecto de inversión es importante analizar la sostenibilidad de este proyecto, y parte de ello es tener, ¿cómo se podría decir? Contar, mejor dicho, con el recurso humano suficiente para sostener las prestaciones al último año del horizonte de evaluación, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que debo tener profesionales que me puedan atender esas cantidades de atenciones que se generaría en esta inversión, en este proyecto de inversión. ¿Qué pasaría si no cuento con el recurso humano? Habría creado ambientes que van a estar en desuso, lo cual nos van a generar un exceso de gastos en operación y mantenimiento, y no estarían generando beneficios, ¿no? Por lo tanto, es importante ello, ya que si tú tienes el recurso humano, vas a poder ajustar la capacidad de atenciones que vas a poder brindar con esa proyección de recursos humanos que estarías tú considerando en el proyecto, ¿no? Como vuelvo a repetir, esto es más para garantizar la sostenibilidad del proyecto cuando sea implementado. Gracias. Siguiente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el equipo de GPMI. ¿Las fichas técnicas son aplicables para más de una unidad productora? Muchas gracias, Francis, por la pregunta. Justamente esa precisión ha sido una de los mensajes que se ha venido promoviendo a lo largo de esta capacitación, para evitar justamente que el operador invalide la identificación, formulación y evaluación y declaración de viabilidad de su proyecto de inversión. Nuevamente repetimos que hay que tener en consideración que si empleamos una ficha técnica estándar, en el caso de la capacitación, u otra que está a disposición en el marco de nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, estamos entonces ante el caso de la intervención de una unidad productora. Y en el caso de salud, pues, para los términos de la División Funcional de Salud Individual, estamos hablando de los establecimientos de salud de los 3 diferentes niveles de atención, y los institutos en el caso, pues, si es que así se aplique, ¿no? Ahora, en caso se requiera intervenir en más de una unidad productora, ya lo hemos comentado al inicio de la capacitación como parte del enfoque general, que está a disposición otras metodologías generales, como por ejemplo los programas, los proyectos en red, PRED, o los programas de inversión, el cual incluso tiene un alcance de más de una función, ¿no? Es decir, tiene un impacto mucho más intersectorial. Entonces, hacemos nuevamente la recomendación a los operadores tener en cuenta esto en la identificación de sus proyectos de inversión. Muchas gracias, Francis. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos
a los expositores que nos acompañaron esta tarde con la capacitación. Para finalizar, indicarles que en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de inversión pública, se ubica la asociación de capacitaciones virtuales, en la cual podrán encontrar los módulos de programación de capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo, les presentamos la programación de las próximas capacitaciones. Si tuviesen más consultas o dudas, pueden ingresar a los enlaces que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. No te dejes engañar, esos son los únicos canales de contacto que la IGPMI pone a tu disposición. Directorio de la IGPMI y el directorio de Conectame. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.